Bien, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo, bienvenidos muy especialmente los representantes del Ateneo de Albacete, el Ateneo de Alicante, Ateneo de Barcelona, Ateneo de Cáceres, Ateneo de Cádiz, Ateneo de Málaga, Ateneo riojano, Ateneo de Salamanca, Ateneo de Sanlúcar de Barrameda y Ateneo de Valladolid. Celebramos hoy, el 2 de diciembre, unos actos que empezaron a conmemorar nuestro 175 aniversario allá por el día 21 de octubre, en el que se han desarrollado pues hasta hoy una serie notable de conferencias, algún acto más lúdico, concretamente el baile de época romántico que se celebró el día 27 en la casa, y nos queda únicamente después de este acto, que de alguna manera culmina lo que ha sido la celebración del 175 aniversario de la historia de este Ateneo, la representación del Foro Ibérico de Valle Inclán por parte de nuestro grupo de teatro. No obstante, y antes de comenzar el acto, teníamos el brindis que se grabó, que hizo el presidente en esa fiesta el día 27, y queríamos compartir con todos ustedes, y que antes de dar ninguna orientación más, nos gustaría que lo pasara. En primer lugar, se referirían al tiempo. Estamos aquí evocando lo que fue nuestra creación hace 175 años. Pero no nos ha llevado la máquina del tiempo, aquella que soñó Wells y que tantas veces se ha popularizado a Galdós. Y yo querría que esta Atenea fuera también un lugar de ocio. Es pues un Ateneo en que en esos momentos estamos realizando este ideal de belleza, este ideal también de ocio, que sería la tercera consideración que le quería proponer. Felicitar con todos ustedes por la Ateneo, por todos los presentes y por el futuro de la cultura española. Comenzando la actividad que teníamos prevista hoy, damos la palabra a los distintos representantes de Ateneos que nos acompañan. En concreto empezamos por Tomás Mancebo, presidente del Ateneo de Albacete. Buenas tardes y bienvenido. Señor presidente del Ateneo de Madrid, ateneístas todos. Cuando uno sube a esta tribuna siente una inquietud. Es como vivir en otra época. Yo en el año 95, a petición del conferenciante, hice aquí la presentación de una gran conferencia que dio Sabino Fernández Campos, hablando de la tolerancia. Entonces yo hablar del Ateneo de Madrid es hablar un poquito de lo que sentimos los albaceteños como nuestra casa. No obstante, hemos dado dos presidentes, ahí veo a don Mariano Roca de Tagores, Marqués de Molins, y a don José Prat, que fueron dos presidentes de esta casa. Y quizá Albacete ha sido un poco la semilla que se sembró desde aquí. Por eso yo venir al Ateneo de Madrid, quizá por los cargos que he tenido, no por mí, sino por la confianza que depositaron en mí aquellos grandes hombres como era José Prat o Heribert Barrera de Barcelona, nos dio pie a que pudiéramos empezar con una asociación de Ateneos que desgraciadamente no ha sido lo que debía de haber sido, quizá porque estas dos figuras no eran ya mayores y desgraciadamente no las tenemos entre nosotros. Pero para mí tengo que hacer un reconocimiento en estos últimos 25 años a todos los presidentes que ha tenido el Ateneo de Madrid y su junta directiva. Porque si bien han sido tiempos muy difíciles, yo les puedo decir, señores ateneístas que están aquí, que si no hubiesen sido por ellos, el Ateneo de Madrid no sería lo que es hoy, el emblemático de todos los Ateneos de España. Entonces, para mí estar en cuando nos ha dicho el presentador en qué teníamos que decir de nuestros Ateneos, yo del mío puedo decir muy poco, porque soy, ya les repito, como el germen que hemos salido de aquí, que funcionamos bastante bien y que seguimos todas las cátedras que desde el año 1880 se crearon en una ciudad que no tenía ni 20.000 habitantes. Y no puedo pasar sin decirles una pequeña anécdota. Yo celebro hoy mi segundo 175 aniversario en el Ateneo de Madrid, porque mi buen amigo Paulino García, segundo apellido, Partida,
ya la memoria nos va yendo, pues entonces tuvimos aquí un acto muy importante en el mes de septiembre, porque él empezaba desde el año 20 en vez de, como se debe de empezar, desde el año 35. Solamente me queda felicitarte, presidente, felicitar a los ateneístas de Madrid, y les quiero terminar diciendo que los ateneos no tienen mucho futuro. No tienen mucho futuro porque normalmente la sociedad tenemos unos ateneos mayores. No estamos sabiendo incardinar a la juventud dentro del Ateneo. Y yo no soy de los que me pueda quejar en eso. Porque en Albacete tenemos una biblioteca en la cual tenemos más de 250 universitarios preparando allí oposiciones en una ciudad de 150.000 habitantes y nos mantenemos con más de 800 socios de los que pagan todos los meses religiosamente. Pero desgraciadamente, quizá por los muchos años que llevo en esta vida de ateneísta, y les quiero decir que con mis grandes maestros ha sido lo más hermoso que me ha ocurrido en mi vida, aunque he tenido otras dedicaciones, además de mi profesión como docente, pero sí les quiero decir que una de dos: o salimos los ateneístas a regenerar, a buscar savia nueva, a que entre ese espíritu liberal y tolerante, a que esta casa nos la llevemos dentro de nosotros y que podamos mostrársela a las nuevas generaciones para conseguir lo que ha tenido que ser siempre todos los ateneos, un Ateneo de Madrid. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Tomás. Le paso la palabra a Maribel Bernat Box, presidenta del Ateneo de Alicante. Bien, muchas gracias, señor presidente del Ateneo de Madrid, por invitarnos a este acto, y amigos, compañeros presidentes y ateneístas todos. No sé, después de ir a Tomás, que es el hombre que más experiencia tiene, digamos, entre los que empezamos mucho después, yo quiero ser un poco... 1839 fue el primero y celebramos el año pasado el 170 aniversario. Tuvimos un acto muy bonito, no en plan de vestidos de época, sino en el Teatro Principal de Alicante, gracias en este caso al Ayuntamiento de Alicante. Intentamos cada año renovar, dar unos premios que hemos hecho que conciencien en cierto modo a la sociedad alicantina de que hay que trabajar por la cultura, porque eso al final tiene un premio, y hemos intentado revalorizar con ello también el que se destaque unas medallas que al fin y al cabo no es que sean tan importantes como la de Madrid, por ejemplo, pero sí que hemos conseguido en 11 años, hemos conseguido ingresar dentro de la sociedad alicantina, pues poder seguir funcionando. Es muy difícil, como ha dicho el compañero, pero es cierto que tenemos un local, es privado, es nuestro, es de los socios del Ateneo de Alicante, tiene 700 metros cuadrados en pleno centro de Alicante. Ya intentamos tener prácticamente todos los días, tenemos una actividad, un acto público, tenemos clases, tenemos reuniones, tenemos todo tipo de actos, unos más importantes, otros menos. Tenemos nuestro boletín, con el que intenta cada 2 meses, antes lo hacíamos cada mes, pero la cuestión económica es lo que más nos influye, porque mantener abierto un espacio que yo cuando veo el Ateneo de Madrid ya me asusto un poco, porque hay que pagar sueldos y nosotros tenemos 2 personas trabajando. Quiero decir que tenemos mucha envidia de este Ateneo en un sentido, en la historia y en que sigan manteniéndose. En Alicante hubo un espacio de muchos años, pero llevamos 25 en el centro, en la calle Navas 32, donde estamos en pleno centro de Alicante. Seguimos agradeciendo a los socios que tenemos que estén con nosotros, y lo que esperamos es pues recibir a esa gente, esas personas más jóvenes que hoy lo tienen mucho más fácil, tal vez, como ha dicho Tomás, porque no es fácil atraerlos cuando la Administración ofrece muchos centros gratuitamente, y tener que pagar una cuota no es fácil en estos días, ni para los jóvenes ni para los mayores, como somos muchos.
De todas formas, nosotros esperamos que precisamente porque luchamos por la cultura, esta pues tenga, ya que tiene un poco más de historia que la que se está haciendo ahora, pues que siga prevaleciendo. Y si no, no creo yo para qué estamos aquí todos. Yo creo que es porque tenemos un ideal común y vamos a seguir defendiéndolo. Por lo menos en Alicante lo intentamos hacer, y yo creo que aunque diga lo que diga Tomás, él siempre está en plan negativo a veces, pero es uno de los que más luchan y trabajan por los Ateneos. Y yo a todos los que estáis aquí, pues me congratulo de pertenecer a este grupo de personas que luchan por la cultura en España, que creo que es la base de que no necesitemos memorias históricas, porque la historia pertenece a la cultura. Y aquí hay tanta historia y con tantas formas de pensar en política y por España y en todo lo que se trata de las personas que formamos la vida del Ateneo. Yo sinceramente me siento muy orgullosa de pertenecer a aunque no hubiera querido seguir este año porque pienso que otros más jóvenes podían haberlo hecho, pero me veo involucrada en el tercero, acabo de ser reelegida y eso sí que no lo recibo muy bien. Me hubiera gustado que hubiera entrado alguien más joven, pero se ve que los mayores de vez en cuando pues tenemos que dar ejemplo y vamos a seguir haciéndolo, por lo menos mientras no vengan otros que puedan hacerlo mucho mejor. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, Maribel. Paso la palabra a don Joaquín Coll, bibliotecario del Ateneo de Barcelona. Buenas tardes a todos, amigos del Ateneo de Madrid, colegas de los otros Ateneos del resto de España. En primer lugar, pues trasladaros el saludo del presidente del Ateneo barcelonés, Oriol Buigas, que no ha podido asistir por razones de salud. Y el saludo también y la felicitación y la enhorabuena del resto de la Junta Directiva por vuestro 175 aniversario. Yo quisiera también pues, dar una nota, ¿no?, o un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo que los Ateneos tienen un gran futuro, ¿no? Tienen un gran futuro porque han tenido un espléndido pasado, ¿no?, y porque creo que es posible, y digamos desde una cierta inmodestia quisiera decir que en Barcelona hemos conseguido pues darle la vuelta al Ateneo como si fuera un calcetín. Y por tanto creo que efectivamente los ateneos tienen un papel importante y pues son, digamos, y pueden ser extremadamente atractivos, ¿no?, también para un público amplio, no solamente para un público determinado de una edad tal vez pues ya pues mayor, sino también para un público más joven, postuniversitario, evidentemente no de los primeros años de facultades, pero sí para un público pues que ya ha acabado, que tenga intereses culturales amplios, un público lector, por tanto que es habitual de librerías especializadas o librerías de calidad, pero lógicamente ni puede comprarse todos los libros por cuestiones económicas ni por cuestiones de espacio, y que sin embargo pues le resulta interesante pues el tipo de bibliotecas, ¿no?, también patrimoniales, con ese fondo patrimonial que tenemos en los Ateneos. Bien, muy brevemente, nuestra experiencia es una experiencia en estos últimos años de éxito. Yo soy socio del Ateneo barcelonés desde que cumplí 18 años, y por lo tanto he visto, digamos, como el Ateneo de Barcelona poco a poco en los años 80 y los años 90 pues se iba degradando, iba perdiendo socios, se iba empobreciendo, y como en el año 2003, que es el año en que se presentó la candidatura de Oriol Buigas, en la que yo tuve pues la suerte y la oportunidad de formar parte, pues como desde entonces hasta hoy pues hemos conseguido, como les explicaba, pues dar la vuelta a la situación, ¿no? Encontramos una entidad en quiebra social, con una huida de socios, estábamos casi menos de 2.000, con unas instalaciones que estaban en un pésimo estado y que lo más probable es que se hubiera quemado la entidad, digamos, empezando por la biblioteca. Y bien, la situación hoy es muy diferente, ¿no? Efectivamente, no solamente es lo bien que lo hayamos podido hacer nosotros, sino también es cierto que las circunstancias nos han acompañado, ¿no?, porque hemos conseguido revitalizar y poner en valor el patrimonio. Los Ateneos ocupan pues casas señoriales, palacios, ¿no?, en los centros de las ciudades, ¿no?, y por tanto, digamos, tienen por ahí un patrimonio importante y encima además tienen un valor añadido en relación a su centralidad, ¿no?
Pues bien, hemos conseguido en estos últimos 7 años inversiones por valor de más de 7 millones de euros, con lo cual hemos conseguido efectivamente pues un edificio que se caía, efectivamente, ¿no? Con una biblioteca en un estado deplorable y con una sala de actos pues que era un peligro, digamos, ¿no? Para los que asistían, porque podía digamos incendiarse, podía caerse, podía hundirse. Pues bien, hemos conseguido revitalizar el patrimonio y a partir de esa revitalización de lo que ha sido el edificio, poner en valor pues lo que es la centralidad, ¿no? Y por tanto hemos priorizado dos ejes fundamentales, ¿no? Uno, disponer de una biblioteca de calidad que sea atractiva, no solamente para aquellos opositores que van a, digámoslo así, a calentar una silla, y está muy bien que tengamos opositores en los Ateneos, faltaría más, pero que, digamos, no son usuarios en realidad de la biblioteca, digamos, no son lectores, digamos, ¿no? Por tanto, conseguir una biblioteca que ponga en valor el patrimonio, integrándola a lo que es la red, ¿no? De las bibliotecas universitarias, su catálogo, etcétera, y con una política atractiva de compra de novedades. Por tanto, dirigiéndonos a este tipo de público posuniversitario, me refiero, por tanto, gente, digamos, de 30 años para arriba, efectivamente, ¿no? Y que desea tener pues un espacio, digamos, confortable, acogedor, patrimonial, céntrico, en la cual pues tenga un poco todo lo que busca, ¿no? Lo que le gustaría tener en su casa, de alguna manera, ¿no? Bien, por tanto, esa ha sido una línea de éxito. La otra ha sido a través de la puesta en marcha de una escuela de escritura, porque en las universidades se enseña de todo, pero menos a escribir bien, y por tanto no solamente para aquellos que quieren dedicarse a hacer literatura, sino también para aquellos profesionales que necesitan redactar bien los informes, sean arquitectos, sean ingenieros, sean historiadores, sean etcétera. Y en base a estos dos elementos de servicio, una buena biblioteca y una escuela de escritura, también, digamos, poner en órbita todo el resto de actividades culturales que ya veníamos haciendo, ¿no? Yo quiero trasladar esta nota de optimismo. Creo que en España es uno de los pocos países de Europa donde los Ateneos continúan existiendo, entre razones porque nuestro Estado fue un Estado subdesarrollado en términos culturales hasta finales del siglo XX. En otros países han desaparecido porque han sido fórmulas de sociabilidad burguesa que se fueron apagándose a medida que el Estado se desarrolló y que la sociedad se profesionalizó y que hubo, etc. Por tanto, digamos, hemos quedado como una especie como de fósiles de otra época, pero yo creo que en esta nueva época en la que el Estado, por otro lado, no lo puede hacer todo, creo que tenemos un papel interesante, importante y necesario a dar. Y nada más, les invito a asistir a la celebración del 150 aniversario de la creación del Ateneo Barcelonés, que es el próximo 14 de diciembre, y nada más, les saludo pues nuestra salutación y la enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Que sepas que efectivamente el Ateneo de Barcelona es un Ateneo en el que todos miramos con interés, porque efectivamente también ha dado algunas iniciativas en la vida ateneísta que son objeto de estudio y en ocasiones también de importación en la medida de nuestras posibilidades. Le paso la palabra a don Esteban Cortijo, presidente del Ateneo de Cáceres. Muy buenas tardes, presidente, profesor don Carlos, queridos amigos y amigas, presidentes de otros ateneos o representantes. Primero te quiero decir que me encuentro aquí muy cómodo, aunque seamos de Cáceres, porque tenemos aquí a Moreno Nieto y a Donoso Cortés, que son dos presidentes extremeños de este Ateneo, y luego ahí fuera está el culpable probablemente de que yo esté aquí y en otros sitios, que es Mario Rosso de Luna. El verano del 77 estuve aquí mucho tiempo y luego he venido en otras ocasiones a algunas charlas con mi queridísimo amigo el profesor Eduardo Alfonso, que algunos de vosotros conoceríais con seguridad, y en este mismo mes de noviembre con una exposición del Ateneo de Cáceres en este Ateneo. Represento el Ateneo de Cáceres, que lleva 10 años en su segunda etapa. Él empezó en el año 25 hasta su disolución con el conflicto de la guerra civil, y a mí me gustaría, con la breve experiencia que tenemos,
intentar pensar cuál es el futuro de los Ateneos. Ha habido un punto digamos, de crítica o de pesimismo, un punto ya más optimista del Ateneo barcelonés, y yo me gustaría intentar la síntesis, no sé si hegeliana o aristotélica, del término medio. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el Ateneo tiene solo con la palabra ya representa un nivel de cultura y un determinado tipo de pensamiento, eso que se llamaba el libre pensamiento. Tiene también una red social de personas y de sedes por el ámbito iberoamericano, no solo en España, y también es verdad que tiene muchos años. Estamos celebrando un 175 aniversario, un 150 ahora en otro caso, y lo que tiene muchos años necesita lo que llamaban hace un tiempo con lo del Concilio Vaticano II un ayornamiento. A mí me gustaría que pensáramos en ese ayornamiento y que consigamos tener confianza entre nosotros, y en ese sentido, pues una vez conseguido eso, a mí me gustaría que nos lo creyéramos y que directamente propusiéramos al Ministerio de Cultura español que se creara y que nos facilitase una emisora, un canal de televisión y de radio para todos los Ateneos iberoamericanos. Creo que es una cosa que funciona. Yo tengo una experiencia como director de una revista, Aprender a Pensar, que estaba en español y portugués, y creo que eso podría funcionar. El Ateneo de Cáceres ha estado en Cuba. En Cáceres hemos hecho varias reuniones con ateneos portugueses y ateneos españoles, con más ateneos representados de los que aquí hay ahora mismo, y sería una manera de que nosotros nos conociéramos. Y luego, en ese ayornamiento, pues habrá que pensar en estas actividades, como lo que ha dicho Tomás en Albacete, de 200 y pico jóvenes, y seguramente que aquí también lo sabrá, y si hay que cambiar un poco y colocar pues talleres de cómic, de breakdance, de talleres de fanzines, de talleres de pintura, de teatro, de lo que sea, y que les dé lugar a ellos en las directivas, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. En ese sentido, es como iría un poco la línea de lo que yo pretendo, por lo menos en mi Ateneo, que en la directiva pues hay gente mayor, yo no soy el mayor, y hay gente bastante más joven, y bueno, aunque nos sentimos vinculados con el espíritu del Ateneo antiguo, pero estamos totalmente abiertos a cuestiones modernas, más actuales. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer, porque algunos están aquí, unas exposiciones que hemos llevado por 5 Ateneos españoles y por Ateneos y asociaciones culturales portuguesas, y en ese sentido indico, a mí me parece que podíamos intentarlo, podíamos conseguir que los Ateneos, en vez de caer, suban, que se les dé no sé cómo lo ha dicho, lo del calcetín, ¿no? Darle un cambio al calcetín, darle la vuelta, y yo creo que muchas asociaciones están deseando entrar en los Ateneos. En 10 años, por lo menos 100 asociaciones distintas de Cáceres y alrededores han tenido actividades en el Ateneo. Siguen su vida y algunas asociaciones han salido del Ateneo. Yo creo que podemos, que tenemos futuro, y en ese sentido pues es conocernos entre nosotros, valorarnos también entre nosotros, hacer actividades para ese ayornamiento al que me he referido, conseguir ese canal de radio y televisión de las autoridades, que lo tendríamos mucho más fácilmente que otras empresas que están consiguiendo emisoras y canales de televisión, y luego ya pues organizar esas actividades pensando en un futuro que yo creo que no con el éxito o con la originalidad o con lo inédito que ocurría en el siglo XIX, pero desde luego creo que todavía hay ciertos valores que en esta casa y en otras casas que se llaman Ateneo están y deben perdurar y son necesarias para el mundo en el que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esteban. Paso la palabra a don Ignacio Moreno Aparicio, presidente del Ateneo de Cádiz. Con la venia, señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores presidentes de los Ateneos españoles, señoras y señores ateneístas, amigos todos. Representa para mí, en calidad de presidente del Ateneo de Cádiz, todo un honor el ocupar por segunda vez en mi vida la tribuna de esta docta casa, esencia patriarcal de todos los Ateneos españoles y, a su vez, guía y referencia espiritual de nuestro trabajo. Nos han solicitado intervenciones breves para que podamos intervenir todos los presidentes aquí presentes. Procuraré atenerme a ello. Dicen, y con razón, que estamos en uno de los lugares con más historias de Madrid. El Ateneo es el compendio de 2 siglos de pensamiento y de acción, siempre a la vanguardia de las ideas. Por su tribuna han pasado intelectuales, políticos y artistas de todas las tendencias. Incluso algunos le llamaron el Parlamento paralelo. Fundado en la época romántico-liberal, muchos de sus promotores participaron del ambiente ilustrado del Cádiz de las Cortes de 1812. Pensar que en este magnífico salón de actos han ocupado su tribuna personalidades de la talla de un Antonio Machado, de un Manuel Azaña, de Ortega y Gasset, de Valle Inclán, de Unamuno, de Falla, etcétera, solo por citar algunos, impresiona y causa un tremendo respeto. Como curiosidad, decir que el primer presidente del Ateneo de Madrid, don Ángel de Saavedra, duque de Rivas, allí presente, fue a la sazón el primer ateneísta de mérito nombrado por el Ateneo de Cádiz en el año 1858. Para el Ateneo de Cádiz supuso todo un éxito y para mí, como presidente, una grandísima satisfacción que en el año 2005 nos hermanáramos con el Ateneo de Madrid. Primero en Cádiz, el 12 de abril de aquel año, y posteriormente en Madrid, aquí en esta casa, el 8 de junio. Siendo presidente del Ateneo de Madrid en aquella época, don José Luis Avellán, y secretario general, don José Manuel Duarte Cendán. Hemos tenido la suerte de que varios presidentes del Ateneo de Madrid han ocupado nuestra tribuna en Cádiz, tales como don Gregorio Marañón, don Fernando Chueca, don José Praz, don Carlos París y don José Luis Avellán. Con motivo de nuestro 150 aniversario que celebramos el 15 de julio de 2008, invitamos especialmente a que nos ofreciera la lección inaugural del congreso que organizamos al profesor Avellán, el cual nos deleitó con su historia de los Ateneos. Desde el Ateneo de Cádiz tenemos muy clara nuestra vocación de servicio cultural público y de intentar cohesionar a la sociedad civil a la que queremos representar. Deseamos una ciudadanía regeneradora y, sobre todo, nos gustaría un gobierno de España ejemplar para liderar en consenso cívico con todas las fuerzas políticas el difícil camino en que nos encontramos y hacer todos juntos un esfuerzo comunitario por salir lo más pronto posible de esta terrible crisis que nos atenaza como país. Para terminar, desear al Ateneo de Madrid, a su presidente, a su junta directiva y a todos sus socios todo lo mejor para una larga vida en armonía y equilibrio continuo como mejor forma de trabajar. Viva el Ateneo de Madrid, vivan todos los Ateneos españoles y viva España. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio.
Y paso la palabra a don Diego Rodríguez Vargas, presidente del Ateneo de Málaga. Señor presidente del Ateneo de Madrid, ateneístas, amigos todos, un placer, como para todos mis compañeros presidentes de los otros ateneos que nos acompañan, estar aquí, porque este es un espacio de emociones y de sensaciones, un espacio muy especial para los que de verdad sentimos la cultura ateneísta, que es una cultura diferente a la otra cultura. Nosotros nos identificamos porque la cultura que defendemos y que fomentamos se identifica con el debate y con la crítica. Nosotros no somos cultura recreativa, solo recreativa, que también, sino que además de crear y recrear cultura, le damos un sentido de debate y crítico a toda la actividad. De manera que es un placer y un honor para mí estar aquí. Os voy a hablar un poco de mi Ateneo, del Ateneo de Málaga, para que conozcáis algo más. Y luego pasaré a hacer unas conclusiones y unas propuestas de futuro. Antes de ello, sí quiero felicitar también el libro que se nos ha regalado a la llegada sobre una época de la historia del Ateneo de Madrid. No he tenido tiempo de leerlo en tan poco tiempo como llevo aquí, pero sí he tenido tiempo de leer el prólogo. El prólogo es del presidente del Ateneo, don Carlos París, y verdaderamente me ha sorprendido, porque el análisis de la situación que hace de los Ateneos en general, para concluir con unas impresionantes perspectivas en positivo de futuro, a mí me han producido unas sensaciones en positivo también y un ánimo que me llevo con muchísimo gusto. Bien, el Ateneo de mi ciudad, Málaga, es un Ateneo que surgió en época muy difícil, surgió en la dictadura, en el año 1966, y surgió precisamente como un rechazo a la falta de libertad y a la democracia. Y surgió con un objetivo claro: luchar por la democracia y por la libertad. Fueron unos momentos muy difíciles, no solamente aquellos, sino luego en la transición también, pero poco a poco el Ateneo fue creciendo. Hemos tenido también a personajes ilustres, no tenemos los cuadros que tienen aquí, pero por ejemplo el fundador nuestro fue don José Jiménez Villarejo, que era el fiscal jefe del Estado, y tuvo que dimitir de presidente del Ateneo, como hizo Azaña aquí en Madrid, porque era incompatible el cargo de fiscal general del Estado con el de presidente de un Ateneo, porque estaba considerado entonces como una institución política, una asociación política. Creo que Azaña tuvo que hacer igual, dimitir de presidente del Ateneo para poder ejercer de presidente de la República. Bien, nuestro Ateneo avanzó durante la democracia y se fue consolidando poco a poco. Pasó por varios edificios, siempre con muchas dificultades, y actualmente nos ubicamos en un edificio que es patrimonio histórico, está en el mismo corazón de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, tiene una historia muy peculiar, una historia síntesis de lo que fue la historia de la ciudad. Fue primero noviciado de los jesuitas, luego escuela de navegación, escuela de bellas artes, el primer museo de bellas artes de la ciudad, luego pasó a ser escuela normal de magisterio y ahora es el Ateneo de Málaga, desde el año 1999. El edificio no es propiedad nuestra, es propiedad de la Junta de Andalucía, pero nos lo cede y nos lo prorroga cada 10 años. De manera que nos sentimos también muy orgullosos de estar en un edificio noble como tienen ustedes, a diferencia de que no es propiedad nuestra. Nuestro patrimonio es muy interesante también. Tenemos unos fondos de arte de 350 obras de las generaciones del 50 y 60, de los artistas plásticos malagueños de esa época. Es un patrimonio importante que estamos organizando exposiciones itinerantes por la provincia y por otros sitios, subvencionadas siempre por la Junta de Andalucía o por alguna otra entidad. También tenemos una biblioteca importante con 40.000 volúmenes. Es la biblioteca archivo histórico más importante que hay en la ciudad. Y tenemos un salón de actos emblemático, histórico también, artístico, que fue el salón de actos en principio de la Escuela de Bellas Artes que hubo en otra época. Y hay algo que nos diferencia y que atrae especialmente, anecdotariamente, claro, a la gente cuando nos visita. Y es que allí, en ese edificio, Picasso aprendió a dibujar.
Su padre era profesor de la Escuela de Bellas Artes y Picasso con 8 años iba con su padre. Sabéis que nació en Málaga, vivió allí su infancia, parte de la infancia, y con 8 años iba con su padre a dibujar. De manera que los primeros bocetos y dibujos que Picasso hizo, pues lo hizo en nuestro Ateneo. Bien, es un Ateneo que tiene 800 socios aproximadamente y que estamos en periodo de expansión. Hemos creado 6 extensiones en la provincia: Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Villanueva del Rosario, Estepona. 6 extensiones, que significa que grupos de ateneístas que están un poquito alejados de la capital, pues desarrollan una actividad importante similar a la cultura que nosotros queremos y le enviamos también algunas de nuestras actividades cuando se solicita. Además de eso, tenemos otro plan de expansión: Marruecos. Estamos interviniendo en 6 ciudades del norte de Marruecos: Nador, Alucemas, Tetuán, Sahwen, Tánger y Hueslau. Las 6 ciudades con fondos de la Unión Europea. Es un proyecto que se llama Fronteras Exteriores y se trata de un programa de cooperación cultural llamado también, bueno, ya lo he dicho, Fronteras Exteriores, efectivamente. Bueno, el plan es llevar nuestro modelo cultural a esas ciudades. Sabéis que el libre pensamiento, pues allí no existe. La libertad de expresión está limitada también, pero al menos nosotros vamos a convencer de que el libre pensamiento existe. Estamos trabajando con gente de la universidad y con artistas, escritores, dramaturgos, y creando espacios ateneístas. Por ejemplo, ya hay en Tetuán uno, se llama Asociación Tetuán Asmir, donde vamos ahora, precisamente en el puente, vamos a llevar una obra de teatro crítico. Siempre que yo digo o citamos en nuestro programa una actividad, siempre es una actividad crítica, con un sentido crítico. No llevamos un teatro porque sí, sino que llevamos, precisamente se llama No a la Guerra, y es un teatro moderno, un teatro contemporáneo de expresión corporal, sobre todo como denuncia a las masacres masivas de los grupos humanos, ¿no? En fin, ese es nuestro Ateneo. Yo he reflexionado mucho con mi junta directiva en un proyecto nuevo que hemos hecho sobre qué va a ser del futuro. El futuro es difícil. Como ha dicho un compañero antes, los ateneístas tenemos ya cierta edad, algunos mucha, otros menos, pero somos gente mayor. La gente joven no viene a nuestras actividades. Miro a este espacio y creo que joven, bueno, con perdón, si hay algunas personas, bueno, quiero decir que sois todos jóvenes, pero que muy jóvenes hay pocos, si acaso 1 o 2. Eso nos pasa a nosotros allí también. Entonces, hemos establecido un plan de captación de gente joven, un plan de relación con la universidad. Hemos creado una vocalía de relación con la universidad y estamos trabajando ese espacio. Hemos empezado con una encuesta y nos ha sorprendido saber que los universitarios de hoy no conocen ni tienen interés por la cultura ateneísta. Y por eso es por lo que no viene. ¿Y por qué no? Pues porque no sabemos transmitirle bien lo interesante que se está produciendo en nuestros espacios. Entonces hemos hecho un plan de comunicación. Hemos diseñado una forma de comunicación más moderna, más adecuada a sus intereses. El futuro, yo creo que es difícil, pero ahora más que nunca hay que apostar con él. Hay que conseguir integrar a personas, a entidades financieras de todo tipo, pero tanto instituciones públicas como privadas. En el caso nuestro, por ejemplo, Unicaja, que es una entidad de ahorro, pues nos financia de una manera importante, pero también la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y otras empresas, etcétera, ¿no? De manera que sea el futuro para que económicamente podamos sobrevivir. Pero el futuro, como he dicho antes, está en la forma de comunicarnos con los jóvenes. Y voy a terminar, para no alargar más mi intervención, con una frase de Montesquieu, un gran ilustrado, iniciador de los Ateneos en la ilustración también, que dice exactamente esto: de la discusión con los demás surge la retórica y de la discusión con uno mismo surge la poesía. Un pensamiento romántico, un romanticismo que no debemos perder nunca, y no perdamos tampoco el sentido de la poesía que tiene toda nuestra actividad. Muchas gracias. Que haya invitado a los de provincia para contar lo que pasa en las provincias. Saludar también al presidente
del Ateneo Riojano, del Ateneo de Madrid, como decirle que para cumplir 175 años que se conserva muy bien. Nosotros también nos conservamos bien porque estamos desde el año 23, tampoco está mal. Yo quiero aprovechar que estoy aquí para que ustedes sepan qué es lo que pasa en el Ateneo Riojano y qué pasa en Logroño. El Ateneo Riojano se fundó, como digo, en el 1923. Era una época donde la política y la democracia, como ustedes saben, no era como ahora. La política era algo de ricos y la gente que tenía algo que decir, pues era difícil que lo dijera. Entonces, en el Ateneo Riojano era una tribuna paralela, como ya también se ha dicho, para que se pudiera hablar y se pudiera decir libremente lo que se pensaba. En el año 36 eso se cerró, pero no fue en Logroño. Como todos sabemos, hubo un cerrojazo tremendo en este país y además 4 personas de la Junta del Ateneo fueron asesinadas. Así se cerró aquella etapa y en el año 78, con la democracia, con aquellos aires tan importantes que todos recordamos, se abrió con el mismo espíritu del año 23 el Ateneo Riojano. Era una época donde la cultura estaba también empezando, entonces en el Ateneo se hacían muchísimas actividades, era un foco de organización, de conferencias, de charlas, de exposiciones, todo. Entonces en España estaba por descubrir y por hacer, y el Ateneo Riojano en Logroño fue en ese sentido bastante importante. Con el paso del tiempo, el papel ese de foco de cultura pues empezó a quebrarse, porque en este país las entidades financieras, las instituciones, las universidades, pues empezaron a hacer también eso, que era la obligación que tenían. Hoy día el Ateneo Riojano no puede, ni por presupuesto, ni por equipo, no tenemos un equipo de profesionales, competir ni con las entidades financieras, ni con el ayuntamiento, ni con la universidad. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? O mejor, ¿cuál es el presente del Ateneo Riojano? Bueno, pues a mí me gustaría decir que nosotros somos una asociación, un ente, lo que le queramos llamar, blanca. Nosotros somos blancos. Blancos como las marcas blancas de los supermercados, como el humor blanco, que es el más difícil, y como todo lo que queramos que sea blanco. ¿Por qué somos blancos? Pues porque cuando alguien atraviesa la puerta del Ateneo Riojano, arriba no pone nada, pone Ateneo Riojano. No hay el nombre de un sindicato, ni de un partido, ni de una religión, ni de una entidad financiera. Y eso la gente en Logroño lo sabe y lo necesita. Y además somos blancos, no bueno, yo creo que me siguen, porque la Junta y los que estamos en el Ateneo no recibimos, cuando llegamos a nuestra casa, nadie levanta un teléfono para decirnos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Eso es así porque el Ateneo Riojano tiene la suerte de que el Gobierno de La Rioja, desde el año 78, mantenga un espacio céntrico, concretamente en el Muro de Cervantes, un espacio de privilegio en el centro de Logroño. Eso es así además por los socios que pagan, los socios que quedan en el Ateneo. Y también es así porque el Ateneo no solo es para socios, está abierto a todo el mundo, está abierto a las asociaciones y está abierto a la sociedad. Pero además de que somos blancos y de que eso es necesario y de que eso está muy bien, no somos blancos y ya está. Nosotros somos así y está bien que estemos ahí porque la gente sabe, la sociedad sabe, que cuando vienen al Ateneo
tienen que venir a defender valores importantes, valores necesarios, a defender lo que nadie defiende. Y eso es el Ateneo Riojano. Yo decir que lo más importante es, por supuesto, el Gobierno de La Rioja, que mantiene los socios, y el Ateneo Joven. El Ateneo Joven es una cosa pequeña, como es también el Ateneo Riojano. Pero bueno, decir solo una cosa, que nosotros en la Junta Directiva tenemos una persona de 23 años, que es quien está trabajando y quien se encarga una vez al mes de realizar una actividad pues con gente joven. Yo no sé cuál es el futuro, pero yo creo que con esa filosofía de que es necesario en este país, y en concreto de donde yo vengo, en esta ciudad, un espacio independiente, que sería la traducción de blanco, pues yo creo que desde luego, si no tenemos futuro los que somos independientes y los que no servimos a ningún interés, el futuro también de la sociedad y de la cultura y de los que creemos en la libertad y de expresión, y de que es necesario todas las voces, pues un futuro pues, negro. Muchas gracias y le esperamos en Logroño para comprobar pues esa blancura que me gustaría que se les quedara hoy como recuerdo. Muchas gracias, Piedad. Paso la palabra a Yasara Pérez Tejón, presidenta del Ateneo de Salamanca. Sara Pérez Tejón, perdona. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer al presidente su invitación por haber venido al Ateneo de Madrid y a todos los presentes, a todos los ateneístas. Yo en realidad no sé qué decir porque soy una persona que no me gusta hablar, lo saben los del Ateneo de Salamanca, y hoy me han pillado aquí así un poco de sorpresa. Pero bueno, me alegro que sea en un sitio como el Ateneo de Madrid en el que he tenido yo que decir estas cosas y estas palabras. Un Ateneo que parece ser que es el buque insignia de todos los Ateneos de España, porque siempre que veo que tiene un gran edificio, grandes personajes, por aquí ha pasado todo. El Ateneo de Salamanca no tiene nada que ver con esto, la verdad. Es un Ateneo modesto, pequeño, sin ningún edificio histórico, aunque Salamanca tiene muchos edificios históricos, pero aquí no tenemos nosotros nada. Pero es un Ateneo con mucha vida, un Ateneo con mucha vida que está abierto todo el día, que también tiene su pequeña biblioteca, que también tiene una serie de actos, de cosas y de mucha actividad. Es un Ateneo, como yo digo, es una gran familia. Allí todos nos consideramos como una familia porque somos pocos socios, pero somos una gran familia y estamos todos como si fuéramos a nuestra casa cada vez que llegamos al Ateneo. En cuanto a los futuros del Ateneo, porque yo soy parca en palabras, diré que no sé, no lo veo yo muy amplio. Me da la impresión de que van a tener poca vida o poca duración, aunque el de Salamanca espero que siga muchos años. Pero, en fin, y nada más, no sé qué hablar del Ateneo de Salamanca. Como ya he dicho, tiene pocos años de vida también, porque es un Ateneo que hemos hecho 50 aniversario hace 3 o 4 años o 5, no lo sé, aunque creo que había habido otra época anterior a ello, pero de esa no sabemos, no hemos sabido nunca nada. Un Ateneo sin problemas, sin ninguna cosa, un Ateneo que sigue todas sus actividades y que no tiene más cosas que decir. Muchas gracias y yo no quiero hablar ya más. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y paso la palabra a don Joaquín Romero Tallafigo, secretario del Ateneo de Sanlúcar de Barrameda. Señor presidente, don Carlos Pay. Estimados presidentes y ateneístas todos, el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda se fundó en el año 1951, gracias a en aquella época. Si tenemos en cuenta que Sanlúcar es un pueblo donde no tenemos universidad, donde las entidades bancarias solo son sucursales, no tenemos patrones ni lo hemos tenido nunca, donde el nivel cultural es desgraciadamente bastante bajo, pues don Manuel Barbadillo, que fue el fundador del Ateneo en el año, repito, 1953,
pues tuvo la gran virtud y el gran mérito en años tan tristes y tan oscuros como fueron aquellos para la historia de España en general y para la historia de Sanlúcar en particular, tuvo el mérito de crear esa especie de oasis dentro del desierto cultural de la época. En la fundación del Ateneo de Sanlúcar, yo en este momento, cuando me encuentro en este sitio tan emblemático, tan maravilloso, pues no puedo menos de recordar sentimentalmente el verme yo aquí ahora y el saber que por parte de mi madre, mi tío Antonio Tallafigo, por parte de mi padre, mi tío Manuel Romero y mi suegro, los tres fueron socios fundadores del Ateneo. Quiere decir que me encuentro aquí en este momento pues con una gran satisfacción al conocer y al saber y hacérselo saber a ustedes. Bien, el Ateneo de Sanlúcar, cuando se crea, pues lleva a cabo una interesante labor cultural, una interesante labor de traer a un sitio donde no había ni universidad ni ningún tipo de... no había ni instituto de bachillerato en Sanlúcar. En el año 1953 teníamos que ir a Jerez, a Cádiz o a algún colegio privado los que queríamos estudiar bachillerato. No había nada. Pues don Manuel Barbadillo nos trajo en aquella época, pudo traer a personajes, por ejemplo, fueron a nuestro Ateneo, lo tenemos recogido en nuestras actas, en nuestras memorias, a don Gregorio Marañón, a don Manuel Alcón, al arabista, insigne arabista, Emilio García Gómez, al poeta Gerardo Diego. Luego también tuvimos en aquella época, se creó una iniciativa que es crear el primer certamen literario. Era un certamen literario muy original porque se trataba de hacer una exaltación, en aquella época los juegos florales, estaban muy de moda, una exaltación al río Guadalquivir. Es un festival, un certamen poético que luego derivó en una fiesta muy bonita que ha durado pues, hasta hace muy poco tiempo, cuando ya el paso de los tiempos y la evolución de la sociedad pues fue haciendo que dicha fiesta no tuviera interés. Yo cuando llegué al Ateneo fue en el año 1990 exactamente, al principio de los 90. Llegué al Ateneo y quiero reseñar aquí que gracias a la ayuda de las primeras mujeres que entraron en el Ateneo, porque hasta el año 1990 no había ninguna mujer en el Ateneo, y entraron varias mujeres. Y la verdad que aquello fue un revulsivo, porque inmediatamente entramos muchos socios jóvenes, e inmediatamente publicamos una revista que desgraciadamente duró poco tiempo, pero fue un buen experimento literario que se llamaba El Pliego del Ateneo. Igualmente ya empezamos a celebrar anualmente, creamos un acto debido a que nuestro presidente estaba muy ligado al mundo de la manzanilla, pues creamos un pregón que era el pregón al vino de la manzanilla y a la feria de la manzanilla. Dicho pregón sigue celebrándose en nuestros días, anualmente, y hemos tenido pregoneros como Alberto González Troyano, José Manuel Hernández Guerrero, José Manuel Caballero Bonal, Jesús Maeso de la Torre, Santiago Romero, Manuel Romero Tallafigo. Bien, actualmente tenemos organizado un premio literario, dos premios literarios, uno de certamen, un certamen de relato corto y un certamen de poesía. Quiero decir que nos hemos visto muy gratamente sorprendidos porque con los años el número de participantes va creciendo. Aquí un poquito en clave de humor, no sé si será un poquito por la crisis, pero este año hemos tenido 500 trabajos. Hemos tenido que calificar 500 trabajos entre relato y poesía. Además, los relatos nos vienen de todas partes del mundo. Vienen mucho de Cataluña, por ejemplo, vienen mucho de aquí de Madrid, tenemos de Cuba, de México, de Argentina, vienen muchas cosas también, y estamos muy contentos de que ese premio tenga esa difusión. Yo desde aquí os invito a los presidentes de los Ateneos y a los que estáis aquí, pues a que difundáis la existencia de estos premios. Bien, además de eso, el Ateneo pues
organiza periódicamente una serie de conferencias. Simplemente, el próximo sábado, por poner un ejemplo y no ser muy largo, pues hemos pensamos en traer a temas de actualidad, temas relacionados incluso con el mundo de la juventud, con el mundo de la educación, y tenemos un conferenciante como es el juez de menores. Ahora se me ha ido de la cabeza el nombre del juez de menores. Vosotros me lo podíais decir. Emilio Calatayud. Viene a Sanlúcar. Repito que Sanlúcar es una ciudad muy bonita, una ciudad con playa, con una buena gastronomía, un buen patrimonio cultural, pero en cuanto a cultura viva es un pueblo bastante muerto. Y yo aquí no puedo decir que nosotros complementamos la cultura que dan las instituciones. Allí simplemente las instituciones apenas sí trabajan lo que no sea la cultura festiva, entre comillas, la feria, el carnaval, etcétera, que me parecen muy dignos, por supuesto, ¿no? Pero nosotros la cultura con mayúscula, pues ahí es el Ateneo la institución señera en nuestra ciudad, y lo digo con orgullo y con satisfacción. Quiero decir para terminar también que yo no soy el presidente del Ateneo de Sanlúcar, soy el secretario. Don Manuel Reyes ha tenido la deferencia de designarme a mí para sustituirle, porque él se encuentra tenía un problema, no es grave ni muchísimo menos, ya está reponiéndose muy bien, y simplemente pues quería también rendirle un poquito homenaje a él, porque en los últimos años aquí nadie ha contado cosas. Nosotros, por ejemplo, os puedo decir que ahora no tenemos sede. Yo le digo que el Ateneo de Sanlúcar es virtual, no tenemos sede. Sé que hay pocos minutos, pero es una historia muy larga de contar y con muchos problemas y con muchas cosas. Actualmente ya, afortunadamente, parece que ya estamos en negociación y vamos a tener pronto una sede donde poder recibiros cuando vayáis a Sanlúcar. De todas maneras, contáis con nosotros cuando vayáis, con nuestras casas, con los espacios públicos que nos cede el Ayuntamiento para cualquier conferencia, cualquier cosa que queráis ofrecernos, que nosotros lo recibiremos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín. Efectivamente, secretario del Ateneo de Sanlúcar de Barrameda. Y le paso la palabra a don Ángel María Pedrosa Galán, responsable del Servicio de Publicaciones del Ateneo de Valladolid. Bueno, me parece que soy el último. Buenas tardes, amigos. Felicidades, presidente, por el 175 aniversario, a usted y a todos sus miembros. Yo quería disculpar al presidente del Ateneo de Valladolid, Ángel María de Pablos, que no ha podido venir. Y yo más o menos lo que quiero exponer es un poco la problemática. Tengo que dar las gracias también al Ateneo de Madrid por este evento, porque creo que es aquí donde podemos explicar y exponer un poco nuestros problemas y ver cómo en otros ateneos están haciendo cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido, y de esto yo creo que estamos a falta, y más cuando se oye que la problemática que estamos viendo aquí es la juventud. Estaban hablando que si habían tenido conversaciones con la universidad. Yo incluso iría más lejos, porque me ha pasado, yo he buscado en la universidad para que nos hicieran una página web, porque no tenía página web del Ateneo de Valladolid. Entonces sería hablar incluso con el rector de la universidad y decir, bueno, hay créditos para estos alumnos, que se les da un crédito, 2 créditos, pues aquellos que colaboraran, por ejemplo, con el Ateneo, darles un crédito, motivarles de alguna manera para que vengan a ayudarnos, a revitalizar los ateneos. Y aquí en Valladolid hay otra cosa, que hay un problema gordo, porque existe un Ateneo republicano, que por lo visto se ha debido mover, yo creo que más que el Ateneo. Hay otro Ateneo de comisiones obreras. Entonces, si seguimos así, hay Ateneos de amas de casa y hay Ateneos de todo. Y yo creo que el Ateneo debería de estar refundido. Y la palabra Ateneo para mí es muy seria, siempre me ha infundido mucho respeto. Lo que pasa es que, ¿cómo vamos a sacar cara nosotros en el Ateneo de Valladolid si no tenemos un local? Se decía el de Sanlúcar. Nosotros tenemos un local compartido, como antes se decía, con derecho a cocina, ¿no? Estamos con un instituto alemán.
Y entonces es muy difícil estar allí, el buscar a gente que puedan estar 2 horas incluso por las tardes para ayudarnos, ¿no? Entonces creo que algo primordial de esto hay que buscar la juventud. Y digo juventud, universitarios. El ideario que ha expuesto Ángel María de Pablos, porque llevamos 8 meses escasos en el Ateneo, es que el Ateneo de Valladolid es un foro independiente en el que caben todas las opiniones y todas las ideas, desde el máximo respeto a cualquiera de ellas. El Ateneo de Valladolid, como foro independiente, promueve entre sus actividades todo tipo de conferencias, mesas redondas, conferencias y charlas y coloquios. Y tenemos el premio. Bueno, no sé si os he dicho que el Ateneo de Valladolid existe desde 1872. Han pasado, pues, lo más selecto de la literatura y de la poesía y de las artes de Valladolid. Y el premio de novela corta, desde 1950, y se está editando todos los años, así como un premio de poesía. También hay algo que este año hemos empezado nosotros por primera vez, porque no lo habíamos visto nunca, porque se ha hecho una gran labor editorial. Tanto Gonzalo Moinelo, anterior presidente, que murió, José María Campos Setién, han ido publicando desde el Ateneo bastantes libros, tanto de poesía como de literatura, la literatura de Valladolid en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX. Y la labor que yo, cuando he llegado, he visto una labor que era importantísima, pero muy poco difundida. Entonces, este año, en la Feria del Libro, lo que hemos hecho es tener una caseta, que yo no sé si aquí el Ateneo de Valladolid, de Madrid, tiene en la Feria del Libro algún stand. No hay stand. Eso para mí sería otra de las cosas para promover y realmente poder exponer en un stand, en la Feria del Libro, poder estar presentes todos los ateneos. Digo presentes en cuanto a sus publicaciones, todas las realidades que se lleven a cabo. Y no tengo muchas más cosas que decir. Quisiera acabar con unas palabras que decía el padre de Ángel María de Pablos, hoy presidente. Decía, vamos a ver si lo veo, que era el ideario que va a llegar a seguir su hijo, ¿no? Dice, cuando tomó posesión, su padre era Ángel de Pablos Chapado, que era poeta. Dice, queremos recoger lo más prestigioso de la intelectualidad vallisoletana y ayudar y encauzar a toda esa juventud que tiene y siente aficiones artísticas, inquietudes literarias. Y así acabo yo, a ver si entre todos podemos hacer la buena labor de difundir y potenciar sobre todo estos encuentros que me parecen muy interesantes. Nada más, buenas tardes. Muchas gracias a esta intervención, don Ángel, porque la verdad es que también llegamos al momento final y previamente a la intervención de nuestro presidente, sí quiero agradecer a todos los participantes que hayan tenido unas palabras tan interesantes y que también se hayan ajustado tan rigurosamente y de un modo más o menos espontáneo a los tiempos previstos. Gracias a todos ellos por sus palabras, por sus intervenciones y por sus iniciativas. Y paso la palabra al presidente del Ateneo de Madrid, don Carlos París. Buenas tardes, señoras y señores. Un saludo muy fraternal a todos los presidentes que nos acompañan en esta noche y que nos honran tan altamente con su presencia. Digo un saludo fraternal porque creo que formamos todos una hermandad de ideales y de empeños y que estamos aquí reunidos justamente para comentar nuestra situación y para darnos ánimo mutuamente. Muchas gracias también a todas las personas que aquí se encuentran aquí asistiendo, y ya saben ustedes todos que esta casa que ha sido tildada muchas veces como, quizá pretensión, como docta casa, es la casa de todos ustedes, de todos los ateneos de España. Con este acto de esta tarde culminan
las actividades que hemos venido realizando conmemorando el 175 aniversario de nuestra creación. Ciertamente, antes de este Ateneo se había creado el llamado Ateneo Español en 1820. Creo que también sería oportuno rendirle homenaje y recordarlo. Fue un empeño noble, anticipador de lo que serían después otros Ateneos, pero fugaz, porque en 1823, cuando se impuso otra vez el absolutismo en nuestro país, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, este Ateneo fue cerrado. También el nuestro, como ustedes saben, el Ateneo riojano también, muchos hemos padecido esta persecución. Tienen ustedes en su poder el libro de Rafael María de Labra, que cuenta la historia de este Ateneo, y podrán ver allí cómo, en repetidas ocasiones, el Ateneo tuvo también amenazas de clausura, clausuras temporales, porque hay muchos todavía a quienes molesta la peligrosa novedad de discurrir. Pero especialmente este Ateneo fue cerrado y clausurado al terminar la Guerra Civil Española, que con la entrada de las tropas franquistas en este país se convirtió en un aula de cultura dependiente del partido oficial, de FET y de las JONS, y luego pasó a ser un órgano de la Dirección General de Propaganda, hasta que se ha recuperado la independencia con la llegada de la democracia a nuestro país. Es interesante realmente el recordar estas dificultades. No han llegado al extremo que nos contaba la presidenta del Ateneo riojano de las ejecuciones, incluso de los crímenes cometidos contra miembros del Ateneo, pero sí que este Ateneo tuvo que padecer la sangría de muchos exiliados, que crearon otros Ateneos, crearon, por ejemplo, el Ateneo de México, muy relacionado también con el nuestro. Y cuando se creó este Ateneo, en su forma actual, tomó el nombre de Científico, Literario y Artístico, en 1835, cubriendo todos los campos de la cultura, porque yo creo que esta dimensión científica del Ateneo es importante, ya que muchas veces tópicamente cuando se habla de cultura se piensa solamente en la cultura literaria, en la cultura que se llama humanística, en las artes, en la música, y como todos ustedes recuerdan, popularizó esta idea Snow en su libro sobre las dos culturas. Y sin embargo, la ciencia es una parte fundamental de nuestra cultura. Y además hay una ósmosis realmente cuando se tiene una auténtica cultura entre todos estos aspectos, entre todas estas dimensiones que tiene la cultura y que tenemos que vivir unitariamente, en integración. Aquí ha habido, en efecto, no solamente una tradición política, literaria, sino también una tradición científica importante. Aquí, en este Ateneo, se crearon laboratorios en el siglo XIX, se avanzó y se iniciaron enseñanzas que entonces estaban todavía poco desarrolladas, como las de la economía, con figuras como la de Flores de Lemos, padre del que después fue también un ilustre matemático español. Y aquí pues estaba al frente del Ateneo figuras como Gregorio Marañón, como Menéndez Pidal en el terreno de las ciencias históricas. Ramón y Cajal fue socio de este Ateneo y aquí también utilizó la palabra Einstein. De manera que esta dimensión científica me gustaría insistir para que nos demos cuenta de la ambición que en este sentido va a tener el Ateneo de recoger todos los aspectos de la cultura. En el libro de Rafael María de Labra verán ustedes la historia del Ateneo hasta 1905 y realmente verán que esta ha sido una historia muy rica, una historia también accidentada, compleja, pero que después se ha continuado gloriosamente. Podemos recordar aquí entonces lo que representó la generación del 98, su presencia en Unamuno. Como ustedes saben, han sido presidentes de esta casa figuras como Unamuno y Valle Inclán, que hemos tenido en los actos ocasión de conmemorar con una conferencia media sobre Unamuno, con la representación teatral que vamos a hacer de Valle Inclán
dentro de poco. Y también figuras políticas. Aquí se fraguó la Segunda República, fue presidente del Ateneo Azaña y fue presidente del Ateneo y presidente del Estado, presidente de la República. Pero también fue presidente Cánovas, un hombre conservador. Como ven ustedes, realmente este Ateneo ha tenido en ese sentido una actitud de apertura y ha tenido sus etapas, como verán en el libro de Rafael María de Labra, tanto progresistas como etapas conservadoras. Y es que, como alguno de las intervenciones ya se ha dicho, el Ateneo tiene como ideal precisamente la libertad absoluta, la aportación de ideas y la creatividad. Aquí todas las ideas son respetables. Esto no quiere decir que seamos neutrales individualmente los miembros del Ateneo. Cada uno tenemos nuestra ideología y a veces, en el caso mío, una ideología muy definida y combatida y defendida por mí todo a lo largo de muchos años. Pero, sin embargo, estas ideologías aquí lo que hacen es confrontarse dialécticamente, no con la dialéctica de los puños de las pistolas, de que hablaba una de las figuras del 18 de julio, que fue socio precisamente de esta casa, por cierto, sino mediante la dialéctica verbal, mediante la discusión de la cual puede salir la luz y la cual pueden salir nuevos caminos. Y en estas conmemoraciones que estaba yo evocando ahora, ya que estamos cerrando el acto, también querría señalar este baile, que no se ha podido retransmitir, este baile de época que hemos realizado en el Ateneo, porque concebimos a la vida de los ateneos no solamente como una vida centrada en los aspectos más convencionales de la cultura, en la conferencia, en el debate, en las actividades a que luego me referiré también, sino también como un lugar de convivencia, como un lugar de ocio, como un lugar de diversión. Y también, entonces, vamos a tener una representación teatral. Tenemos aquí, en efecto, un grupo muy activo en el terreno del teatro y, precisamente, en las jornadas dedicadas también a la figura de Miguel Hernández, que también fue socio de este Ateneo y cuyo centenario del nacimiento hemos conmemorado recientemente, se cerraron con una recitación espléndida que hicieron algunos miembros de este grupo teatral de los poemas de Valle Inclán, en una época en la cual, desgraciadamente, no sobran ilustres recitadores, como no sobran tampoco gentes que dominen el arte de la pluma, como antes recordaba el representante el señor Coll, representante del Ateneo barcelonés, al referirse a la escuela de escritura que ellos han tenido. Y también tienen una de oratoria, y aquí también hemos creado una escuela de oratoria. Pero bueno, aquí no hemos venido, me he permitido recordar estos actos para que tengan ustedes una breve reseña de la última historia que recogemos, esta historia de conmemoraciones. Hemos venido a hablar fundamentalmente del futuro. Y entonces yo diría cómo los ateneos, señores, se crearon a la luz de la Ilustración, evidentemente. La idea de la Ilustración era la difusión de la cultura, la promoción, la creación cultural y su difusión popular, pensando que esta difusión de la cultura iba a permitir transformar la sociedad. Quizá una idea en este sentido, como tal, formulada en estos términos demasiado ingenua, porque hemos visto sociedades cultas, muy cultas, que sin embargo políticamente han caído en la barbarie. Y esta época que estamos viviendo ahora es una época, en algunos aspectos, luego lo comentaré, de desarrollo cultural, pero es una época también de intensa barbarie. Pero sí son válidos ambos ideales. El ideal de promover, de difundir la cultura, de llevarla a la sociedad, y la preocupación por transformar esta sociedad tan injusta, tan desigual, tan irracional como la que estamos viviendo. En este Ateneo, en efecto, también hubo una tradición de preocupación social, lo podrán ver ustedes relatado por Rafael María de Labra en su libro, cuando se abría los domingos precisamente a los trabajadores, que era el día que tenían libres,
también para difundir entre ellos la Ilustración, o cuando empezó a abrirse a las mujeres con doña Emilia Pardo Bazán, que creo que fue nuestra primera socia, aunque realmente yo debo reconocer y lamentar que tenemos los Ateneos, y especialmente una tradición tremendamente patriarcal. Ahora me congratulo de ver que hay 3 presidentas de Ateneos, pero en el nuestro no ha habido ninguna mujer que haya sido democráticamente elegida presidenta, porque la única que presidió esta casa fue Carmen Llorca, que había sido nombrada todavía en la etapa anterior a la democratización del Ateneo. Pero, en fin, esta difusión, esta extensión de la cultura a las clases populares, esta extensión también rompiendo las barreras de sexos, todas estas esfuerzos forman parte del espíritu de la Ilustración. Bueno, en este sentido nacieron, pues, con estos ideales los Ateneos en el siglo XIX, se fueron desarrollando, pero hoy día vivimos un escenario completamente nuevo. La cultura se ha extendido, evidentemente. Las universidades ya no son ese reducto minoritario, las universidades se han extendido, aunque todavía sean el patrimonio en su alumnado de un sector limitado de la sociedad, no sean auténticas universidades populares, pero sin embargo las universidades se han extendido, han aumentado el número de alumnos, extraordinariamente, tenemos 1,5 millones de estudiantes, y además las mujeres son mayoría dentro de las universidades. Esto no quiere decir que no encontremos, a pesar de esta extensión de la enseñanza oficial, grandes deficiencias en nuestra enseñanza. Ahí están las deficiencias que tenemos en la escuela pública española, ahí están los datos que nos revelan lo retrasado que va todavía nuestro país desde el punto de vista educativo, y también las deficiencias enormes que tenemos en investigación, porque a pesar de que un gobierno de carácter democrático debería fomentar la investigación, sin embargo, es un capítulo abandonado por la mayoría de nuestros gobiernos desde que la llamada democracia se ha instalado en este país. De modo que la cultura, de alguna manera, podemos decir que se ha extendido. Además, con los medios de comunicación de masas nos llegan las noticias más recientes a nuestro domicilio, a nuestro propio hogar, nos llegan por la radio, por la televisión, por la prensa, que se ha ido difundiendo. Pero, sin embargo, yo diría, esta es una cultura completamente insatisfactoria desde el punto de vista humano, porque es una cultura dirigida hoy día, es una cultura manipulada. Precisamente la fuerza que esta cultura tiene es la que ha hecho que los grandes poderes se hayan preocupado de la cultura y la estén en estos momentos controlando. Es curioso recordar que en 1948 el creador de la cibernética, Norbert Wiener, decía que el desarrollo tecnológico que se iba a producir y que estaba viendo que se producía, a él le preocupaba porque pensaba que iba a caer en manos de los poderosos y que lo iban a utilizar según sus propios intereses. Me gusta mucho recordar esta cita de Wiener porque no es la de ningún tecnófobo, sino de uno de los grandes creadores de la tecnología moderna, y que sin embargo veía cómo la tecnología, como la ciencia, si son utilizadas minoritariamente desde un punto de vista interesado, desde el punto de vista del lucro, desde el punto de vista del poder y de la mercantilización, se esterilizan sus posibilidades. Y en efecto, hoy pues yo diría que vivimos en una cultura intensamente mercantilizada. Ya Horkheimer y Adorno, a mitades del siglo XX, del siglo pasado, hablaban de la industria cultural. Pero esta industria cultural, diríamos hoy día, está alcanzando un auge verdaderamente extraordinario y está controlando en gran parte completamente la producción de carácter cultural, incluso en el terreno artístico también, pero no digamos en el terreno literario. Y es que la cultura tiene un valor intrínseco como tal, pero tiene también una dimensión económica, evidentemente, todas las realidades humanas tienen esta dimensión económica, pero tiene también la cultura una dimensión de penetración en las mentes.
Y yo diría que la cultura que estamos viviendo hoy día es una cultura que está dominada por este mercantilismo en gran medida y que está dominada también por la manipulación de ella para domesticar las masas. A la rebelión de las masas, yo en muchos escritos míos desde hace muchos años he contrapuesto otra expresión que es la domesticación de las masas, la domesticación de la ciudadanía. Esto es tristemente, es una realidad que quizá a algunos les parezca que mi postura es excesivamente crítica o parcial. Yo creo que es la postura que, si abrimos el libro de la realidad actual, que se nos impone ver, y cuya consecuencia es precisamente la crisis a la cual ha habido aquí alguna alusión. Esta crisis, que no es solamente una crisis de carácter económico, sino que es una crisis de organización del mundo, que es una crisis de estructuras y que es una crisis de valores morales. La cultura que se está fomentando, como decíamos, es una cultura de evasión. En lugar de, como en los grandes escritores, de ir al corazón de los problemas que pueden agitar a nuestra sociedad, en lugar de eso se trata de ir hacia mundos remotos, los templarios, el Santo Grial, fantasía, los extraterrestres. Es una cultura al mismo tiempo de infantilización. Hay ya estudios documentados como los del investigador inglés Barber, por ejemplo, que muestran de qué manera estamos viviendo una época en que a la gente se la somete a un proceso de infantilización. Pues bien, yo creo que esto nos señala precisamente cuál debe ser la función de los ateneos. La función de los ateneos tiene que ser, ya se ha dicho en algún momento, en estos momentos una postura de crítica y de creación, una postura de independencia. Tenemos que defender la libertad, no ya esta libertad que ha sido aplastada en tantas ocasiones por la fuerza, sino esta libertad que también se encuentra aplastada por el poder de los grandes medios de comunicación, por la industrialización de la cultura. Esta es la libertad que tenemos que recuperar y que vivir aquí. Y es la cultura entonces del desinterés. El conocimiento es un conocimiento, cuando se realiza en toda su pureza, es el conocimiento desinteresado, es el gozo de saber, sin más. Y la cultura creadora en el terreno literario, artístico, es también una cultura que lo que busca es la realización de las posibilidades humanas, el florecimiento de aquello que podemos crear cuando vivimos desinteresadamente, cuando miramos más allá del interés económico, de los intereses del poder. En este sentido, pues yo creo que los ateneos deben ser un lugar en que puedan florecer en sus tertulias, en sus debates, en sus mesas redondas, en las presentaciones de libros, en las conferencias, estas realidades que se encuentran más o menos marginadas y en las cuales, en un ambiente en que deben de florecer ideas nuevas y ser todas ellas discutidas, como antes decíamos. Acabo de aludir a las tertulias. Creo que la tertulia precisamente es una de las grandes realizaciones de este Ateneo. Tenemos 30 tertulias. Y claro, la tertulia que tenemos aquí no es la tertulia oficial que hay en las radios, en las televisiones, que son tertulias siempre selectivas, no. Aquí es la tertulia, en primer lugar, que se produce en el encuentro físico. Con este desarrollo tecnológico no es que no hayamos ganado muchas posibilidades para la evolución y la presentación de nuestra vida, pero sí es cierto que también al mismo tiempo estamos perdiendo el sentido del cuerpo, el sentido de la comunicación directa, y es lo que pretendemos en estas tertulias en donde nos encontramos físicamente, en donde se habla, en donde se dialoga. Recordemos la importancia que tiene el diálogo que floreció tanto en los orígenes de la cultura en el mundo griego. Es el diálogo lo que hay que recuperar, la presencia, la convivencia en este sentido. Que sean los ateneos un lugar de encuentro físico y que sean un lugar de convivencia social. Antes, aunque no ha tenido éxito, pero se han querido proyectar imágenes de este baile que hemos organizado recientemente. El Ateneo tiene que tener los ateneos, una rica convivencia en que no solamente se desarrollen estos aspectos culturales, sino
la comunicación humana en todos los asuntos. Aquí, en este Ateneo, en efecto, tenemos pues, una escuela de esgrima, tenemos también clases de yoga, es decir, tenemos que abrirnos a todas las posibilidades. Y en este sentido el Ateneo tiene que ser un lugar también de ocio. De ocio porque recordemos que para los clásicos el ocio era lo opuesto al negocio, y el negocio era simplemente la negación del ocio, porque el ocio es el desinterés, es la libertad, y lo que necesitamos aquí es libertad creadora. Y señoras y señores, muchas gracias a todos los que han venido aquí a recibirnos, muchas gracias a ustedes por su presencia, pero querría terminar estas breves, estas sucintas reflexiones en que les he entretenido, pero que hubieran podido, querría yo que fueran simplemente sugerencias para ser continuadas en una reflexión más amplia. Yo querría terminar diciendo que mi deseo es que los Ateneos sean el modelo de una sociedad mejor, sean el embrión de una sociedad futura, de una sociedad en la cual no solamente la humanidad se libere del hambre y de la miseria que afligen a una parte tan importante en este sistema injusto, sino en que la cultura sea un patrimonio universal. Uno de mis libros se titula precisamente El rapto de la cultura. Los Ateneos, precisamente, tenemos que ir como Perseo cuando liberó a Andrómeda, a liberar a la cultura de sus cadenas y realizar una cultura que esté al servicio de todos los seres humanos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente, y damos por terminado este acto que de alguna manera lo llamamos clausura de las jornadas de 175 aniversario. No lo es exactamente, aunque sí ciertamente es el acto culminante y que termina la secuencia de actos. Ya nos queda únicamente en el mes de diciembre poder ver la representación del Rudo Ibérico a cargo de nuestro grupo de teatro, como se refería nuestro presidente. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias, y nos piden por favor que nos agrupemos para hacernos una foto de grupo que seguramente bien valdrá la pena. Gracias a todos. Buenas tardes.